Algo parecía mal en mi propia casa, así que fingí unas vacaciones. Mientras observaba desde el otro lado de la calle, mi vecino anciano se acercó y me susurró: «Mantente despierta hasta medianoche. Necesitas ver esto». Cuando el reloj marcó las 12, no podía creer lo que vi. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Carmen Esperanza, tengo 58 años, y hasta hace 3 semanas pensaba que conocía cada rincón de mi propia vida. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando llegué temprano del trabajo un martes por la tarde y escuché voces en la sala. Voces que se callaron inmediatamente cuando escucharon la puerta. «Mamá». Diego, mi hijo de 35 años, apareció con esa sonrisa forzada que había perfeccionado desde que se mudó de vuelta a casa con Patricia, su esposa, hace 6 meses. «No te esperaba tan temprano. No esperabas que llegara a mi propia casa», pensé, pero sonreí como si nada. El tráfico estaba ligero. Patricia emergió de la cocina, secándose las manos con un trapo que reconocí como una de las toallas buenas que guardaba para ocasiones especiales. «¿Cómo estuvo tu día, Carmen?». Su tono era dulce como la miel envenenada. Durante estos 6 meses había notado pequeñas cosas. Facturas que llegaban a nombre de Diego. Conversaciones telefónicas que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Documentos en el escritorio de Ramón, mi difunto esposo, que ahora usaba Diego como oficina. «Perfecto», mentí. «¿Y ustedes qué tal? ¿De qué conversaban?». Diego y Patricia intercambiaron una de esas miradas de casados que significan más que 1000 palabras. «Nada importante, mamá. Solo planes para la cena». Esa noche, mientras preparaba café después de cenar, escuché fragmentos de su conversación desde el patio. «No puede seguir así. Los papeles del abogado. Está perdiendo la memoria. ¿Viste cómo...?» Me quedé inmóvil junto a la cafetera. ¿Perdiendo la memoria? Mi memoria funcionaba perfectamente. Recordaba cada centavo que había ahorrado trabajando 12 años como secretaria en la oficina de bienes raíces, cada sacrificio que había hecho para pagar esta casa. Y también recordaba que el testamento de Ramón me dejaba todo a mí. Algo definitivamente estaba mal. Y yo iba a averiguar qué era. Al día siguiente llamé a la oficina fingiendo estar enferma. Patricia salió temprano a sus reuniones de trabajo que nunca había logrado identificar exactamente. Y Diego se fue a lo que él llamaba búsqueda de empleo, actividad que parecía consistir principalmente en almorzar con amigos. Registré mi propia casa como una intrusa. En el escritorio de Ramón encontré documentos que me helaron la sangre. Formularios médicos en blanco para evaluaciones de competencia mental. Información sobre hogares de ancianos. Y lo más perturbador, una copia de mi testamento con anotaciones a lápiz en los márgenes. Pero lo que me partió el corazón fue encontrar un cuaderno con la letra de Patricia, página tras página documentando supuestos episodios míos. 27 de marzo, Carmen olvidó pagar la luz. Mentira. Yo siempre pagaba el día 15. 2 de abril, confundió el nombre de su propia hermana. Imposible. Elena había sido mi hermana por 56 años. Estaban construyendo un expediente para declararme mentalmente incapacitada. Esa tarde, cuando regresaron, actué normal. Sonreí. Preparé la cena. Pregunté por sus días. Pero por dentro, algo había cambiado. La Carmen ingenua que había confiado ciegamente en su familia había muerto. La mujer que tomó su lugar era más inteligente, más cautelosa y mucho más peligrosa. Don Ernesto, mi vecino de 78 años, me conocía desde que Ramón y yo nos mudamos aquí hace 20 años. Era viudo, pensionado de la compañía telefónica, y tenía la costumbre de sentarse en su porche observando el barrio, un testigo silencioso de 20 años de vida normal. Al 4.º día de mi investigación secreta, lo abordé mientras regaba sus rosas. «Don Ernesto, ¿ha notado algo diferente en mi casa últimamente?». Sus ojos, aún agudos a pesar de su edad, me estudiaron cuidadosamente. «Doña Carmen, usted sabe que yo no soy de chismes». «No es chisme, es supervivencia». Él asintió lentamente. «Han venido hombres durante el día, hombres de traje. Su nuera les abre la puerta. Su hijo no está, pero ella está siempre ahí para recibirlos. Hombres de traje, abogados, trabajadores sociales». Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de hombres?». «Del tipo que carga maletines y toma muchas fotos.
Fotos de M.I. Casa. De mis cosas. Don Ernesto, necesito su ayuda. Él dejó la manguera y me miró directamente. Dígame qué necesita, doña Carmen. Voy a fingir que me voy de vacaciones por unos días. ¿Podría vigilar mi casa? Por supuesto. ¿Pero por qué fingir? Porque necesito saber qué pasa cuando creen que no estoy. Esa noche anuncié casualmente durante la cena. Mañana me voy a visitar a Elena por unos días. No he visto a mi hermana en meses. La reacción fue instantánea. Diego casi se atraganta con el agua. Patricia sonrió tan ampliamente que parecía que le dolían los músculos faciales. «Qué maravilloso, mamá», dijo Patricia. «Te va a hacer muy bien». «¿Cuántos días?» «Tal vez 4 o 5. Elena está un poco sola desde que murió Roberto». «Perfecto», murmuró Diego, y luego se dio cuenta de cómo sonaba. «Quiero decir, está perfecto que vayas a acompañarla». Esa noche empaqué una maleta pequeña. Al amanecer, Diego mismo se ofreció a llevarme a la estación de autobuses. Cuando el autobús dobló la esquina, yo estaba en él, pero solo hasta la siguiente parada. 40 minutos después, estaba de vuelta en el barrio, instalada en la habitación de huéspedes de la señora Morales, 3 casas más abajo. Ella, viuda como yo pero de 70 años, había aceptado mi explicación simplificada. «Necesito observar mi casa sin que me vean». «¿Problemas familiares?», había preguntado con comprensión de veterana. «Los peores», había respondido. Desde la ventana del segundo piso de la casa de la señora Morales tenía vista perfecta de mi propiedad, y lo que vi durante los siguientes 3 días me quitó el aliento. El primer día llegaron 2 hombres con uniforme de una empresa de mudanzas. Se llevaron cajas, mis cajas que reconocí contenían las joyas de mi madre, la vajilla de porcelana que había heredado de la abuela Rosa y los documentos personales que guardaba en el armario del dormitorio principal. El segundo día llegó un hombre con maletín y cámara profesional. Patricia lo acompañó por toda la casa mientras él fotografiaba cada habitación, cada mueble, cada objeto de valor. El tercer día llegó el golpe más devastador, un camión de una empresa de tasaciones. 3 hombres pasaron 4 horas midiendo, evaluando y documentando mi casa. Mi casa. La estaban preparando para vender, pero fue don Ernesto quien me dio la información más valiosa. Cuando cayó la noche del tercer día, golpeó suavemente la puerta de la señora Morales. «Doña Carmen», dijo en voz baja, «mañana a medianoche va a venir alguien más». Escuché a su nuera hablando por teléfono. Dijo, «El doctor llega mañana a las 12, todo tiene que estar listo». «¿Doctor? ¿A medianoche? ¿Qué tipo de doctor viene a medianoche, don Ernesto?» Sus ojos se endurecieron. «El tipo de doctor que falsifica documentos médicos, doña Carmen». El cuarto día regresé a casa fingiendo sorpresa y alegría después de mi viaje a casa de Elena. Patricia y Diego actuaron como actores aficionados en una obra de teatro mal ensayada. «Mamá, ¿cómo estuvo tu viaje?» Diego me abrazó con demasiada fuerza, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de su propia actuación. «Maravilloso». Mentí con la misma facilidad con la que ellos lo habían estado haciendo durante meses. «Elena está muy bien». Me cargó de comida. Levanté una bolsa que había comprado en el supermercado del camino de vuelta. Patricia prácticamente rebotaba de entusiasmo. «¡Qué bueno! Nosotros también aprovechamos para hacer algunas cosas. ¿Sabes qué? Organizamos un poco tus papeles». Estaban muy desordenados en el escritorio. Mis papeles. Mis documentos personales que habían fotografiado, catalogado y probablemente duplicado. «¡Qué considerados!», dije. Y juro que vi a Diego estremecer ante el tono seco de mi voz. Esa tarde, mientras ellos susurraban en el patio, susurros cada vez menos discretos, inspeccioné mi casa. Faltaban cosas, pequeñas cosas que alguien que no viviera aquí no notaría. El anillo de compromiso de mi madre, que guardaba en la caja de seguridad de mi tocador. La escritura original de la casa, que había estado en el archivero junto con los documentos del seguro. Pero lo más revelador fue lo que sí había aparecido. En el cajón de la cocina encontré frascos de pastillas que no reconocía. El nombre en la etiqueta decía Carmen Esperanza, pero yo no había ido a ningún médico. Y la fecha era de la semana pasada, cuando supuestamente estaba con Elena. Tomé fotos con mi celular. Después busqué en internet los nombres de los medicamentos. Sedantes suaves, ansiolíticos,
medicinas que tomadas regularmente podrían causar confusión, pérdida de memoria, desorientación. Estaban drogándome lentamente. Todo encajaba ahora. Los episodios de olvido que Patricia había documentado cuidadosamente. Los momentos de confusión que Diego había mencionado casualmente en conversaciones telefónicas que yo había escuchado sin entender su contexto. Me habían estado envenenando sutilmente para crear evidencia de deterioro mental. Esa noche, durante la cena, Patricia sirvió mi té como siempre había hecho las últimas semanas. Tu té de manzanilla favorito, Carmen. Lo recibí con una sonrisa. Gracias, querida. Pero en lugar de tomarlo, esperé a que no estuvieran viendo y lo vertí discretamente en la maceta de la sala. La planta había muerto hace 2 semanas. Ahora sabía por qué. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Diego con esa falsa preocupación que ahora reconocía como actuación pura. Ayer parecías un poco despistada. ¿Despistada? Fingí confusión. 2 podían jugar este juego. No recuerdo estar despistada. Patricia y Diego intercambiaron la mirada otra vez. La mirada que significaba, la evidencia está funcionando. Bueno, dijo Patricia suavemente, a veces las personas no se dan cuenta cuando están, ya sabes, teniendo pequeños lapsos. ¿Lapsos? La única que iba a tener lapsos sería ella cuando descubriera quién era realmente Carmen Esperanza. Después de fingir tomar mi té, actué ligeramente desorientada. Pregunté qué día era. Busqué mis llaves que tenía en la mano. Me quejé de dolor de cabeza. Patricia tomaba notas mentales de cada síntoma. Diego grabó discretamente con su celular cuando olvidé el nombre de nuestra sobrina. Eran buenos actores, pero yo había tenido 58 años para perfeccionar la supervivencia. Pasada la medianoche, cuando estaba segura de que dormían, llamé a Elena desde mi celular. Carmen, ¿estás bien? Son las 12:30. Elena, necesito que mañana vayas a mi banco y pidas hablar con el señor Vázquez, el gerente. Dile que soy tu hermana y que necesitas confirmar algo urgente sobre mi cuenta. ¿Qué quieres que confirme? Si alguien ha intentado hacer transacciones o cambios en mis cuentas sin que yo esté presente. Hubo silencio. Elena había sido cajera bancaria durante 30 años antes de jubilarse. Entendía las implicaciones. Carmen, ¿quién más tiene acceso a tu información financiera? Esa es exactamente la pregunta que necesito que hagamos. Voy mañana a primera hora. Elena, hay una cosa más. Si algo me pasa, si no puedes contactarme, o si alguien te dice que estoy enferma o confundida, no les creas. Y contacta inmediatamente a la licenciada Herrera. La licenciada Rosa Herrera había sido la abogada de Ramón y mía durante 15 años. Una mujer de 60 años que no se dejaba intimidar por nadie y que había visto suficiente avaricia familiar como para reconocerla desde lejos. Carmen, me estás asustando. Bien, el miedo te mantendrá alerta. Al día siguiente actué mi papel de mujer confundida con la dedicación de una actriz ganadora del Oscar. Pregunté por el nombre de la calle donde había vivido durante 20 años. Busqué las llaves del carro en el refrigerador. Dejé la estufa accidentalmente encendida. Patricia prácticamente vibraba de excitación documentando cada episodio. Pero por la tarde, mientras ellos creían que tomaba mi siesta, me escabullí al teléfono de la cocina y llamé a la licenciada Herrera. Carmen, qué gusto escuchar de ti. ¿Cómo están las cosas? Rosa, necesito verte urgentemente. Pero no puede ser en tu oficina y no pueden saber Diego y Patricia que te he contactado. Hubo una pausa. Rosa había manejado suficientes casos de abuso financiero hacia ancianos como para entender inmediatamente la gravedad de mi tono. ¿Café mañana en el centro comercial? Digamos las 11, en la cafetería del 2º piso. Perfecto. Y Rosa, trae todo lo que tengas sobre el testamento de Ramón y los documentos de la propiedad de la casa. Carmen, ¿necesitas ayuda inmediata? Puedo contactar a las autoridades si... Todavía no. Primero necesito entender exactamente qué están planeando. Pero cuando tengamos toda la información, sí, vamos a necesitar toda la ayuda legal posible. Esa noche, mientras fingía dormir profundamente, efecto de los medicamentos que no estaba tomando, escuché pasos en el pasillo, pasos que se dirigían a mi habitación. Patricia entró sigilosamente, cargando lo que parecía ser una cámara pequeña.
Durante 15 minutos estuvo instalando algo en mi habitación. Cuando finalmente se fue, esperé otros 30 minutos antes de investigar. Había puesto una cámara de vigilancia discreta en mi propia habitación, para documentar mis episodios nocturnos, supongo, o tal vez para asegurarse de que realmente estuviera tomando los medicamentos. Pero ya no importaba. Mañana iba a comenzar mi contraataque. Don Ernesto tenía razón sobre el doctor de medianoche, pero se había equivocado en una cosa. No era un doctor que falsificaba documentos. Era mucho peor que eso. El doctor que llegó a las 12:05 de la noche no parecía doctor en absoluto. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con el tipo de nerviosismo que viene de hacer cosas que sabes que están mal. Lo observé desde mi ventana mientras Patricia le abría la puerta trasera. No llevaba maletín médico. Llevaba una mochila y algo que parecía ser equipo de grabación. Mi reunión con la licenciada Herrera esa mañana había sido reveladora y aterrorizante a la vez. Rosa había llegado con una carpeta llena de documentos que confirmaron mis peores sospechas. «Carmen, alguien ha estado haciendo preguntas sobre tu testamento», me había dicho mientras tomábamos café en la cafetería del centro comercial. La semana pasada, un abogado que no conozco llamó pidiendo información sobre los bienes de tu esposo. ¿Qué tipo de información? Específicamente sobre si existía algún testamento posterior al que tenemos registrado, y sobre tu capacidad mental para heredar. La sangre se me había helado. ¿Capacidad mental para heredar? Carmen, hay maneras legales de invalidar un testamento si se puede probar que el beneficiario no está mentalmente capacitado para administrar los bienes. Pero yo estoy perfectamente bien. Lo sé. Pero si alguien pudiera presentar evidencia médica de deterioro mental, evidencia de comportamiento errático, testimonios de familiares preocupados. Rosa había dejado la frase sin terminar. Podrían quitarme todo y transferir la herencia al siguiente en la línea sucesoria. En este caso, Diego. Durante el resto de nuestra reunión, Rosa me había explicado exactamente cómo funcionaba esta estafa. Era más común de lo que yo había imaginado. Familiares que drogaban sutilmente a sus parientes mayores, documentaban comportamientos preocupantes, conseguían evaluaciones médicas fraudulentas y luego peticionaban a los tribunales para declarar incompetente a la persona mayor. La clave, me había explicado Rosa, es que necesitan documentación médica oficial, un doctor licenciado que certifique deterioro mental. Ahora, mirando al hombre nervioso que Patricia había dejado entrar por la puerta trasera, entendí que había encontrado a ese doctor. Durante la siguiente hora, desde mi posición en la ventana, los vi preparar lo que obviamente era una consulta médica falsa. Instalaron equipo de grabación en la sala. El hombre sacó lo que parecían ser formularios médicos oficiales. Patricia y Diego ensayaron lo que parecían ser respuestas a preguntas. A la 1 de la mañana, Diego subió las escaleras hacia mi habitación. «Mamá», susurró, tocando suavemente mi puerta. «Mamá, despierta». Fingí despertar confundida y desorientada, como si los medicamentos realmente me estuvieran afectando. «¿Diego? ¿Qué hora es? ¿Pasa algo? Mamá, hay un doctor aquí». Patricia se sintió preocupada por ti después de los episodios de hoy. Así que llamamos a un especialista en problemas de memoria. Él puede hacer una evaluación rápida. ¿Un doctor? ¿A esta hora? Dejé que mi voz sonara confundida y levemente paranoica. No necesito ningún doctor. Mamá, por favor. Solo es una conversación rápida, para que todos estemos tranquilos. Bajé las escaleras, tambaleándome ligeramente, como si realmente estuviera drogada. En la sala encontré al hombre nervioso sentado detrás de una mesa improvisada, con formularios y una cámara de video. «Señora Esperanza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy el doctor Ramírez. Sus familiares han expresado algunas preocupaciones sobre su bienestar». Doctor Ramírez. Apostaba cualquier cosa a que ese no era su verdadero nombre. Durante los siguientes 40 minutos, el falso doctor me hizo preguntas diseñadas para demostrar confusión mental. Preguntas sobre fechas, nombres, direcciones y eventos recientes. Mientras tanto, la cámara grababa cada intercambio, y Patricia y Diego asentían gravemente cada vez que yo daba una respuesta preocupante. Pero yo había investigado. Había pasado las últimas 2 semanas aprendiendo exactamente cómo funcionaban estas evaluaciones fraudulentas. Así que les di exactamente lo que querían.
¿Qué día es hoy, señora Esperanza? ¿Martes? No, espera, ¿jueves? Fingí confusión mientras mentalmente calculaba que era exactamente miércoles. ¿Puede decirme su dirección? Vivo en... Me detuve, fruncí el ceño. Vivimos en la Casa Azul, la casa donde está Ramón. Patricia y Diego intercambiaron miradas de satisfacción. ¿Quién es Ramón, señora Esperanza? Mi esposo, aunque dejé que mi voz se desvaneciera, como si estuviera tratando de recordar algo doloroso. A veces no sé dónde está. Ramón había muerto hace 2 años. Yo lo sabía perfectamente. Pero ellos no sabían que yo sabía lo que estaban haciendo. ¿Ha tenido problemas para recordar cosas últimamente? ¿Dificultades con tareas diarias? Los números se confunden, murmuré. Y a veces olvido si ya comí o si cerré la puerta o... Dejé que las lágrimas aparecieran en mis ojos. No fueron difíciles de producir. Solo tenía que pensar en la traición de mi propio hijo. El falso doctor tomaba notas furiosamente. La cámara capturaba cada momento de mi supuesta confusión. Señora Esperanza, ¿entiende por qué sus familiares están preocupados? ¿Preocupados? Dejé que mi voz subiera con lo que parecía ser pánico irracional. ¿Por qué están preocupados? ¿Hice algo malo? ¿Van a llevarme al hospital? Nadie va a llevarla al hospital, mintió Patricia suavemente. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Después de la evaluación, mientras el falso doctor empacaba su equipo, escuché fragmentos de su conversación con Diego. «¿Vis suficiente para el expediente? Los formularios estarán listos mañana. El otro 50% cuando se complete el proceso legal. Se estaban pagando para que me declararan mentalmente incapacitada. Cuando finalmente se fueron, subí a mi habitación fingiendo estar agotada y confundida. Pero en realidad estaba furiosa y completamente lúcida. Al día siguiente, mientras Patricia y Diego celebraban discretamente lo que creían era su victoria, yo puse en marcha la segunda fase de mi plan. Llamé a Elena. «Carmen, fui al banco como me pediste. El señor Vázquez me confirmó que alguien ha estado preguntando sobre tus cuentas. ¿Y hay algo más? Dime. Ayer alguien intentó añadir a Diego como cofirmante de tu cuenta principal. Presentaron documentos médicos que supuestamente mostraban que necesitas ayuda para manejar tus finanzas. ¿Qué tipo de documentos médicos? Una evaluación psiquiátrica fechada ayer, firmada por un doctor Ramírez. Bingo. Elena, ¿el señor Vázquez aprobó la solicitud? No. Dijo que necesitaba hablar contigo personalmente antes de hacer cualquier cambio. Pero Carmen, si ese doctor presenta documentos oficiales, no va a presentar nada oficial, porque no es un doctor oficial. Esa tarde, mientras Patricia y Diego seguían actuando como cuidadores preocupados, yo hice una llamada que iba a cambiar todo. Licenciada Herrera, necesito que investigues a un doctor Ramírez. Anoche estuvo en mi casa haciendo una evaluación psiquiátrica no autorizada. ¿No autorizada? Ni yo ni mi médico real solicitamos ninguna evaluación, y tengo razones para creer que este hombre no es un doctor licenciado. Carmen, eso es impersonación de un profesional médico. Es un delito grave. Tengo evidencia de todo en video. ¿En video? Sonreí por primera vez en semanas. Patricia instaló una cámara de seguridad en mi habitación para documentar mis supuestos episodios de confusión. Lo que no saben es que yo también instalé una cámara. Y mi cámara capturó toda la reunión de anoche. Carmen, ¿estás diciéndome que tienes evidencia en video de una consulta médica fraudulenta? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Y tienes evidencia de que te están drogando? Tengo los frascos de pastillas que nunca pedí, documentos médicos falsificados y testimonios de testigos sobre actividades sospechosas en mi casa mientras yo supuestamente estaba de viaje. Hubo silencio del otro lado de la línea. Carmen, esto no es solo fraude, esto es una conspiración criminal completa. Lo sé, y ahora necesito saber exactamente cómo vamos a destruirlos. La confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Al segundo día después de la visita del falso doctor, Diego recibió una llamada que cambió todo. Lo escuché desde la cocina, donde fingía luchar con una receta de arroz que había hecho miles de veces. Sí, entiendo. ¿Mañana? Pero pensé que tardaría más tiempo. No, está perfecto. Mientras más rápido, mejor. Cuando colgó, su conversación susurrada con Patricia fue urgente y emocionada.
El juez puede vernos mañana. Escuché que le decía. Ramírez ya entregó los documentos. Dice que con la evaluación médica y los testimonios de nosotros, el proceso puede completarse en una sola audiencia. ¿Una sola audiencia? Patricia sonaba casi sin aliento de emoción. Tutela de emergencia. Ramírez certificó que mamá es un peligro para sí misma. Con eso, puedo tomar control inmediato de todas sus finanzas y decisiones médicas. Peligro para mí misma. La ironía me habría hecho reír si no fuera tan devastadora. El único peligro en mi vida eran las 2 personas en mi sala planeando robarme todo. ¿Y después? Susurró Patricia. Después vendemos la casa. Ramírez dice que puede conseguir documentos que justifiquen internarla en una institución. Patricia, en 6 meses vamos a ser dueños de todo. La casa vale al menos 300,000 pesos. Las cuentas de ahorro de mamá tienen otros 200,000. Y una vez que tenga la tutela, puedo acceder al seguro de vida de papá. 500,000 pesos. Esa era mi vida para ellos. $500,000 de pesos y la libertad de deshacerse de una madre problemática. Me senté en el piso de la cocina, no porque estuviera actuando confusión, sino porque las piernas genuinamente no me sostuvieron. Mi hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, al que había desvelado durante noches de fiebre, al que había apoyado durante cada crisis de su vida adulta, estaba planeando robarme todo y encerrarme en una institución. Pero el shock solo duró unos minutos. Después llegó algo mucho más poderoso. Llegó la furia. Una furia fría y calculada que me hizo levantarme del piso con una determinación que no había sentido en años. Si querían jugar sucio, iban a descubrir que Carmen Esperanza había aprendido a jugar sucio mucho antes de que ellos nacieran. Esa noche, después de que se fueran a dormir, hice 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera fue a la licenciada Herrera. Rosa, la audiencia es mañana, necesitamos actuar ahora. ¿Tan rápido? Tienen un juez corrupto o muy mal informado. Pero no importa. ¿Has podido investigar al doctor Ramírez? Carmen, vas a amar esto. No existe ningún doctor Ramírez con la licencia médica que aparece en los documentos que presentaron al banco. El número de licencia pertenece a un pediatra retirado de Guadalajara que murió hace 3 años. Entonces, estamos hablando de falsificación de documentos, impersonación de un profesional médico, fraude financiero y conspiración para cometer abuso de ancianos. En el mejor de los casos, están viendo 5 a 10 años de prisión. ¿En el mejor de los casos? Carmen, si puedes probar que te estaban drogando sistemáticamente, esto se convierte en intento de asesinato. La dosis de sedantes en esas pastillas, administrada a largo plazo, podría haber causado daño permanente o muerte. Intento de asesinato. Las palabras flotaron en mi mente como una revelación. No solo querían robarme, me querían muerta. ¿Qué necesitas de mí para mañana? Quiero que vayas a esa audiencia. Actúa confundida hasta que yo llegue. No firmes nada. No aceptes nada. No digas nada excepto que quieres un abogado. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacer eso. La segunda llamada fue a Elena. Mañana van a tratar de declararme mentalmente incapacitada en una audiencia judicial. Necesito que vengas como testigo. ¿Testigo de qué? De que estoy perfectamente cuerda, de que he estado fingiendo confusión porque descubrí que me están envenenando. Carmen, esto suena a novela. Elena, ¿recuerdas cuando éramos niñas y mamá nos decía que a veces la vida es más extraña que cualquier historia? Sí. Bienvenida a mi vida siendo más extraña que cualquier historia. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de emergencia de la policía. Quiero reportar un intento de fraude y envenenamiento, dije cuando contestaron. ¿Está en peligro inmediato, señora? No en este momento, pero mañana van a tratar de robarme todo lo que poseo usando documentos médicos falsificados. Señora, ¿está usted bajo la influencia de alguna sustancia? La pregunta me hizo reír amargamente. Oficialmente sí. Mis familiares me han estado drogando con sedantes para hacer que parezca que tengo demencia. Extraoficialmente, he estado fingiendo tomar las drogas y he estado documentando todo. Señora, esto es muy serio. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones? Tengo video, documentos falsificados, pastillas no prescritas y testimonios de testigos. Y mañana a las 10 de la mañana van a presentar todo ante un juez para obtener tutela sobre mí.
Vamos a enviar a alguien a tomar su declaración. 40 minutos después, 2 oficiales de policía estaban sentados en mi sala mientras Diego y Patricia dormían arriba. Les mostré todo: los videos de la evaluación falsa, los frascos de pastillas, los documentos que había encontrado, las fotos que había tomado de los hombres que vinieron a evaluar mi casa. «Señora Esperanza», dijo la oficial más joven, una mujer de unos 30 años, llamada Sargento Morales, «esto es una de las conspiraciones de abuso de ancianos más elaboradas que he visto. ¿Van a arrestarlos? Vamos a estar en esa audiencia mañana», dijo el otro oficial, un hombre mayor llamado Teniente Vázquez. «Y en el momento en que presenten documentos falsificados ante un juez, van a ser arrestados por múltiples delitos graves. ¿Y si el juez les cree? Señora, tenemos evidencia de que los documentos médicos son falsificados. Tenemos video de la evaluación fraudulenta. Y ahora tenemos su testimonio de que está siendo drogada contra su voluntad». El teniente Vázquez sonrió grimly. «No hay juez en el país que vaya a otorgar tutela con esta evidencia». Después de que se fueron los policías, me quedé sentada en mi sala en silencio. Mañana todo iba a cambiar. Mañana Diego y Patricia iban a descubrir que habían subestimado gravemente a Carmen Esperanza. Pero primero, tenía una última conversación que tener. Subí las escaleras silenciosamente y toqué la puerta del dormitorio de invitados donde dormían. «Diego», llamé suavemente, «¿puedes venir un momento? No me siento bien». Diego apareció en pijama, con esa expresión de preocupación falsa que había perfeccionado. «¿Qué pasa, mamá? Solo quería decirte algo antes de mañana». «¿Antes de mañana?» «Antes de que trates de robarme todo lo que tu padre y yo trabajamos durante 30 años para construir». El cambio en su expresión fue instantáneo. La máscara de preocupación filial se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculado que me partió el corazón. «No sé de qué hablas, mamá». «Diego, tengo evidencia en video de todo. La evaluación médica falsa, los documentos falsificados, las drogas que me han estado dando. Todo». Por un momento, pareció un niño asustado. Luego endureció su expresión. «Mamá, estás confundida. Hemos estado tratando de ayudarte». «No, hijo. Ustedes han estado tratando de matarme. Y mañana van a descubrir que fallaron». La mañana de la audiencia me levanté a las 5 y me vestí cuidadosamente. Elegí el traje azul marino que había usado para el funeral de Ramón. Quería verme respetable, competente y totalmente cuerda. También quería que Diego recordara que ese traje representaba el día que enterramos al hombre que él estaba traicionando. Diego y Patricia desayunaron nerviosos, intercambiando miradas de ansiedad disfrazadas de preocupación por mi condición. No comieron mucho. El estrés de estar a punto de cometer múltiples delitos aparentemente afectaba el apetito. «Mamá», dijo Diego mientras nos preparábamos para salir, «el doctor dice que puede ser confuso ir al tribunal, pero es importante para determinar cómo ayudarte mejor». «¿Ayudarme con qué?», pregunté, fingiendo confusión una última vez. «Con las cosas de la casa, mamá, con el dinero, para que no tengas que preocuparte por esas cosas difíciles». Patricia añadió con falsa dulzura: «Solo queremos que estés cómoda y segura, Carmen. Cómoda y segura en una institución mental, mientras ellos vendían mi casa y gastaban mi dinero. Qué considerados». El tribunal estaba a 20 minutos en carro. Durante el viaje, Diego y Patricia repasaron su estrategia, creyendo que yo estaba demasiado confundida para entender. «Recuerda», murmuró Diego, «menciona los episodios de la semana pasada, cuando olvidó cerrar la estufa. Y cuando no pudo recordar el nombre de su propia hermana», añadió Patricia. Episodios que yo había fingido perfectamente, sin saber que los estaban catalogando como evidencia para robarme. Llegamos al tribunal a las 9:30. En el estacionamiento vi varios carros que reconocí: el carro de la licenciada Herrera, el carro de Elena, y 2 patrullas discretas con oficiales que reconocí de la noche anterior. Todo estaba en su lugar. «¿Por qué hay tantos carros?», preguntó Patricia, viendo más movimiento del que esperaba para una audiencia rutinaria. «No lo sé», mintió Diego, pero pude ver sudor en su frente. Entramos al edificio y nos dirigimos al 3er piso. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Diego se reunió brevemente con un hombre delgado que vestía un traje barato y cargaba un maletín. El falso doctor Ramírez, asumo, listo para presentar su evidencia médica.
Señora Esperanza, se acercó a mí con esa sonrisa oleosa. ¿Cómo se siente hoy? Confundida, respondí honestamente. Estaba confundida sobre cómo había criado a un hijo capaz de esto. A las 10 en punto nos llamaron a la sala. Era una sala pequeña, menos formal de lo que había imaginado. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisaba documentos mientras nosotros tomábamos nuestros asientos. Diego, Patricia y el falso doctor se sentaron del lado derecho. Yo me senté del lado izquierdo, sintiendo muy sola, hasta que la puerta se abrió y entraron la licenciada Herrera, Elena y, para mi sorpresa, don Ernesto. ¿Quién autorizó la entrada de estas personas?, preguntó el abogado de Diego, un hombre joven que claramente no había esperado oposición. Yo, dijo la licenciada Herrera, acercándose al juez. Su señoría, represento a la señora Carmen Esperanza en este asunto. Mi cliente no autorizó esta petición de tutela y está preparada para demostrar que es completamente competente para manejar sus propios asuntos. El juez levantó las cejas. Señora Esperanza, ¿usted solicitó representación legal? Por primera vez en semanas, dejé que mi voz sonara completamente clara y firme. Sí, su señoría. No solo solicité representación legal, sino que estoy aquí para presentar evidencia de que esta petición de tutela está basada en documentos médicos falsificados y evidencia fabricada. El silencio en la sala fue absoluto. Diego y Patricia se vieron como si hubieran visto un fantasma. El falso doctor parecía estar calculando la distancia hasta la puerta más cercana. Su señoría, intervino el abogado de Diego rápidamente. Mi cliente tiene evidencia médica de que la señora Esperanza sufre de deterioro mental significativo. Hay documentación de episodios de confusión, pérdida de memoria y comportamiento errático. ¿Y quién proporcionó esta documentación médica?, preguntó el juez. El falso doctor se levantó nerviosamente. Yo, su señoría, doctor Ramírez, realicé una evaluación completa de la señora Esperanza y encontré evidencia clara de demencia progresiva. La licenciada Herrera sonrió. Su señoría, ¿podría el doctor Ramírez proporcionar su número de licencia médica para el registro? Por supuesto, dijo el falso doctor, recitando una serie de números. Perfecto, dijo Rosa. Su señoría, esa licencia médica pertenece al doctor Antonio Ramírez, un pediatra que murió hace 3 años en Guadalajara. Tenemos documentación oficial de su muerte y la cancelación de su licencia. El juez se enderezó en su silla. ¿Está diciendo que este hombre está usando la identidad de un médico muerto? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, su señoría. Y tenemos evidencia en video de él realizando una evaluación médica fraudulenta en la casa de mi cliente. En ese momento, los 2 oficiales de policía que habían tomado mi declaración entraron a la sala. Su señoría, dijo el teniente Vázquez, tenemos órdenes de arresto para Diego Esperanza, Patricia Moreno y el hombre que se identifica como doctor Ramírez por múltiples cargos, incluyendo falsificación de documentos, impersonación de un profesional médico, fraude financiero y conspiración para cometer abuso de ancianos. Lo que siguió fue caos. Diego saltó de su silla gritando que todo era un malentendido. Patricia empezó a llorar, insistiendo en que solo estaban tratando de ayudarme. El falso doctor trató literalmente de huir, pero fue tacleado por el sargento Morales antes de llegar a la puerta. ¡Mamá!, Diego me gritó mientras le ponían las esposas. «Esto es un error. Todo lo que hicimos fue porque te amamos». Me levanté lentamente y caminé hacia él. Por un momento, vi al niño pequeño que había sido. Luego recordé las pastillas diseñadas para confundirme, la evaluación médica falsa, los planes para vender mi casa e internarme. «Diego», dije calmadamente, «si esto es tu versión del amor, prefiero el odio». Mientras los llevaban esposados, Elena se acercó y me tomó del brazo. «Carmen, ¿estás bien?». Miré alrededor de la sala. El juez estaba revisando la evidencia que Rosa había presentado. Don Ernesto me sonreía con orgullo desde su asiento. Los oficiales estaban completando los arrestos. «Elena», dije, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfecta». El juez golpeó su martillo. «La petición de tutela es denegada, señora Esperanza. Lamento profundamente que haya sido víctima de esta conspiración. Las autoridades correspondientes se encargarán de procesar a los responsables».
Salimos del tribunal al sol brillante del mediodía. La pesadilla había terminado, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tenía una vida que reconstruir, una casa que limpiar de traición y una nueva comprensión de quién era realmente Carmen Esperanza. Resultó que era una mujer mucho más fuerte de lo que nadie había imaginado, incluyéndome a mí. 3 días después del arresto de Diego y Patricia, estaba sentada en mi sala bebiendo café real, no drogado, cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer elegante de unos 40 años que no reconocí. Señora Esperanza, soy Gabriela Vázquez, del periódico El Universal. ¿Podríamos hablar sobre lo que pasó en el tribunal? Periodista. Aparentemente, la historia de una conspiración familiar para drogar y robar a una anciana había captado la atención de los medios. No tengo comentarios, dije a través de la puerta. Señora, entiendo su reserva, pero hay otras familias pasando por situaciones similares. Su historia podría ayudar a otras víctimas de abuso de ancianos. Otras víctimas. Esas palabras me detuvieron. Durante toda esta pesadilla, había estado tan enfocada en mi propia supervivencia que no había considerado que esto pudiera ser parte de un patrón más grande. Abrí la puerta. Tiene 5 minutos. Gabriela resultó ser una periodista investigativa que había estado siguiendo una red de doctores y abogados corruptos que se especializaban en esquemas de tutela fraudulenta. Lo que había pasado en mi familia no era un caso aislado. En los últimos 2 años, me explicó mientras tomaba notas, hemos documentado al menos 12 casos similares en la ciudad. Familias que drogan a sus parientes mayores, obtienen evaluaciones médicas falsas y luego usan el sistema judicial para robar legalmente sus propiedades. ¿Y qué pasa con las víctimas? La mayoría termina en instituciones de cuidado de ancianos de baja calidad, donde el resto de sus activos se agota pagando por cuidados que no necesitaban en primer lugar. Me quedé helada. Ese había sido mi destino. Si no hubiera descubierto el plan a tiempo, en este momento estaría sedada en alguna institución mientras Diego y Patricia vendían mi casa y gastaban mis ahorros. Señora Esperanza, el hombre que se hacía pasar por Dr. Ramírez, hemos descubierto que ha estado involucrado en al menos 6 casos similares. Usted fue la primera víctima que logró exponerlo. ¿La primera? La primera en mantenerse lo suficientemente alerta para documentar evidencia. La primera en tener el valor de pelear. Después de que Gabriela se fue, no pude quitarme de la cabeza la idea de esas otras víctimas. Esa noche llamé a la licenciada Herrera. Rosa, ¿qué va a pasar con Diego y Patricia? Van a enfrentar múltiples cargos, probablemente de 5 a 10 años de prisión si son encontrados culpables. ¿Por qué? ¿Y el falso doctor? Ese es interesante. Resulta que se llama Marcos Delgado y tiene un historial criminal extenso. Falsificación, fraude, impersonación. Si lo condenan por esto, probablemente nunca saldrá de prisión. Rosa, una periodista me dijo que hay otras víctimas. ¿Podría yo hacer algo para ayudarlas? Hubo silencio del otro lado de la línea. Carmen, ¿estás pensando en testificar en otros casos? Estoy pensando en asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Eso sería admirable y también peligroso. Si te conviertes en la cara pública de esta lucha, vas a hacer enemigos poderosos. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las otras víctimas, en ancianos confundidos y drogados, preguntándose por qué sus propias familias los habían abandonado, en hijos y nietos gastando herencias robadas mientras sus padres se deterioraban en instituciones. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a Gabriela Vázquez. Quiero hablar, le dije. Quiero contar toda mi historia y quiero que me presentes a esas otras víctimas. ¿Está segura, señora Esperanza? Una vez que publiquemos esto, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Pero hay una condición. Dígame. Quiero usar mi historia para crear algo. Un grupo de apoyo, una organización, algo que ayude a otros ancianos a protegerse de este tipo de abuso. ¿Qué tipo de organización? Una que enseñe a las personas mayores a reconocer las señales de advertencia, una que proporcione recursos legales, una que asegure que nadie más tenga que pasar por esto solo. 3 días después, la historia de primera página del El Universal tenía el titular: La abuela que destruyó una red de fraude.
Carmen Esperanza expone conspiración familiar. El artículo detallaba toda la conspiración: las drogas, el doctor falso, los documentos falsificados, la audiencia judicial. Pero también hablaba sobre las otras víctimas y la red más amplia de corrupción. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la semana. Llamadas de otras víctimas, llamadas de familiares preocupados, llamadas de abogados ofreciendo ayuda y, sorprendentemente, llamadas de otros ancianos que querían saber cómo podían protegerse. Pero también recibí llamadas que me hicieron temblar. «Señora Esperanza», dijo una voz masculina el jueves por la noche, «debería considerar mantenerse callada sobre ciertos temas». ¿Quién habla? Alguien que está tratando de protegerla. Hay personas poderosas involucradas en este negocio, personas que no van a estar contentas de que sus operaciones sean expuestas. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, encontré mi carro con las llantas cortadas. El sábado, alguien rompió las ventanas de mi casa. El domingo, don Ernesto me llamó preocupado. «Doña Carmen, hay hombres preguntando por usted en el barrio, hombres que no son de por aquí». Le conté a Rosa sobre las amenazas. Su respuesta fue inmediata. «Carmen, te estás metiendo con algo más grande de lo que imaginábamos. Esta red de fraude de tutela, creo que va hasta arriba, jueces, funcionarios del gobierno, tal vez incluso la policía». «¿Qué me estás diciendo?» «Te estoy diciendo que puedes estar en peligro real. Y también te estoy diciendo que tienes una decisión que tomar». «¿Qué tipo de decisión? Si retirarte ahora y vivir tranquila el resto de tu vida, o pelear hasta el final sabiendo que puede costarte todo». Esa noche me senté en el mismo sillón donde había descubierto por primera vez que Diego y Patricia me estaban drogando. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj que Ramón me había regalado para nuestro 10º aniversario. Pensé en Ramón, en los 30 años que habíamos trabajado juntos para construir una vida decente, en los valores que había tratado de inculcar en Diego, en la confianza que había tenido en que mi familia me protegería cuando fuera vulnerable. Pensé en las otras víctimas, en ancianos que en este momento estaban siendo drogados, manipulados, robados por sus propias familias. Y entonces pensé en la mujer que había sido hace 6 semanas, ingenua, confiada, dispuesta a creer lo mejor de las personas que amaba. Esa mujer había muerto el día que encontré las pastillas en mi cocina. La mujer que tomó su lugar era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que a veces tienes que pelear por la justicia, incluso cuando esa pelea te puede destruir. Tomé el teléfono y marqué el número de Gabriela. «Gabriela, soy Carmen. Quiero que publiques una segunda historia, una sobre las amenazas que estoy recibiendo, y quiero que menciones que no me voy a intimidar». «Carmen, ¿estás segura? Esto va a escalar las cosas significativamente». «Estoy segura. Y hay otra cosa. Dígame». «Mañana voy a anunciar la formación oficial de la Fundación Carmen Esperanza para la protección de ancianos. Y voy a retarlos a que traten de detenerme». La segunda historia se publicó un miércoles, y para el viernes mi vida había cambiado completamente. El titular era aún más dramático que el primero. «Víctima de fraude desafía a red criminal. No me van a intimidar», dice Carmen Esperanza. El artículo no solo detallaba las amenazas que había recibido, sino que también revelaba nueva información que Gabriela había descubierto. La red de fraude operaba en al menos 5 estados, había robado millones de pesos a víctimas ancianas e incluía la participación de funcionarios públicos corruptos. La reacción fue inmediata y abrumadora. El viernes por la mañana, 3 camionetas de noticias estaban estacionadas frente a mi casa. Mi teléfono sonaba cada 5 minutos con llamadas de reporteros, productores de televisión y otros medios de comunicación. Pero la llamada que cambió todo llegó a las 2 de la tarde. «Señora Esperanza, habla la LIC, Patricia Sandoval, del Ministerio Público Federal. Necesitamos hablar con usted inmediatamente». Ministerio Público Federal. Esto ya no era un caso local. ¿Sobre qué? Sobre el testimonio que puede proporcionar en una investigación federal sobre corrupción judicial y fraude organizado. 2 horas después, estaba sentada en una oficina gubernamental elegante, rodeada de agentes federales, fiscales y grabadoras. «Señora Esperanza», comenzó la LIC. «Sandoval,
una mujer seria de unos 50 años con el tipo de presencia que hacía que prestaras atención. Su caso ha abierto la puerta a algo mucho más grande. ¿Qué tan grande? Una investigación federal que hemos estado construyendo durante 2 años. Su evidencia, su testimonio y especialmente su valor para exponerse públicamente nos ha dado las herramientas que necesitábamos para actuar. Pasé las siguientes 4 horas contando mi historia en detalle a un equipo de investigadores federales. Cada documento, cada grabación, cada conversación que había documentado durante mis semanas de investigación secreta. El falso doctor Delgado ya está cooperando, me informó uno de los agentes. Aparentemente, cuando se dio cuenta de que iba a enfrentar cadena perpetua, decidió que prefería hablar. ¿Y qué ha dicho? Nombres, direcciones, métodos de operación, una lista completa de víctimas durante los últimos 5 años. Y más importante, los nombres de los funcionarios públicos que estaban recibiendo sobornos para facilitar estos fraudes. ¿Incluyendo jueces? Incluyendo jueces. Cuando salí de esa reunión, entendí que ya no había vuelta atrás. No era solo Carmen Esperanza, víctima de fraude familiar. Era Carmen Esperanza, testigo federal en una investigación de corrupción que podría derribar a decenas de funcionarios públicos. Esa noche, Rosa vino a mi casa con noticias tanto buenas como preocupantes. Las buenas noticias, dijo mientras tomábamos té en mi cocina, es que el gobierno federal está tomando esto muy en serio. Van a asignar protección policial para tu casa. ¿Y las malas noticias? Las malas noticias es que Diego quiere verte. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Su abogado me contactó. Dice que Diego quiere hablar contigo, que tiene información que podría ser importante para la investigación federal. ¿Qué tipo de información? No lo especificó. Pero Carmen, hay algo que debes saber. Diego no está en prisión. ¿Qué quieres decir? Pagó la fianza. Él y Patricia están libres mientras esperan el juicio. La idea de que Diego estuviera libre, caminando por las calles, sabiendo lo que me había hecho, me llenó de una rabia que no había sentido desde el día de los arrestos. ¿Dónde está? Esa es la cosa. Nadie lo sabe. Su abogado dice que está en un lugar seguro, pero no proporcionó detalles. ¿Un lugar seguro de qué? Aparentemente. Diego dice que también está recibiendo amenazas. Dice que las personas que dirigían esta red no están contentas de que haya sido expuesto. ¿Y él quiere que... ¿protección? Él quiere hacer un trato. Esa noche no pude dormir. La idea de ver a Diego otra vez, de escuchar su voz después de lo que me había hecho, me revolvía el estómago. Pero también sentía una curiosidad perversa. ¿Qué podría querer decirme? ¿Qué información podría tener que fuera valiosa para los federales? Al día siguiente llamé a la LIC. Sandoval. Quiero escuchar lo que Diego tiene que decir. ¿Está segura? Puede ser emocionalmente difícil. Han sido los 2 meses más difíciles de mi vida. Creo que puedo manejar una conversación con mi hijo. La reunión se programó para el sábado en una oficina neutral del Ministerio Público. Seguridad Federal, grabadoras oficiales y la presencia de Rosa y la LIC. Sandoval para asegurar que todo fuera apropiado. Cuando entré a la sala de conferencias, Diego ya estaba ahí. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido en ella. Por un momento, volvió a ser mi niño pequeño, el bebé al que había cargado durante noches de fiebre, el niño que me había dicho que era la mejor mamá del mundo. Luego recordé las pastillas, la evaluación médica falsa, los planes para venderme casa e internarme. «Hola, mamá», dijo con voz quebrada. «Diego», respondí neutralmente. «Mamá, yo... necesito que sepas que nunca quise lastimarte». La rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente explotó. «¿Nunca quisiste lastimarme?» Mi voz resonó en la sala de conferencias. «Me drogaste durante semanas. Contrataste a un doctor falso. Planeaste internarme en una institución mental para poder robar mi casa». «No era mi plan», gritó de vuelta. «Era el plan de ellos. Yo solo estaba tratando de sobrevivir». ¿El plan de quiénes? Diego miró nerviosamente a los agentes federales. Luego de vuelta a mí. «Mamá, Patricia y yo debíamos mucho dinero. Dinero a personas muy peligrosas. Cuando no pudimos pagar, nos dijeron que había una manera de conseguir dinero rápido. Nos conectaron con las personas que dirigen esta operación». ¿Qué tipo de personas? Personas que se especializan en liberar activos de personas mayores que ya no los necesitan.
Ancianos, Diego. Se especializan en robar a ancianos. Sí, está bien, sí, pero nos dijeron que era fácil, que tú nunca te darías cuenta, que sería mejor para ti estar en un lugar donde te cuidaran. ¿Y tú les creíste? Yo quería creerles, porque la alternativa era que las personas a las que les debíamos dinero nos mataran. La sala quedó en silencio. Diego estaba llorando ahora, lágrimas que podrían haber sido reales o podrían haber sido otra actuación. Diego, dijo Lalique. Sandoval calmadamente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién está dirigiendo esta operación? Diego la miró. Luego me miró a mí. Mamá, si te digo lo que sé, van a tratar de matarme, a mí y a ti. Ya están tratando de matarme, respondí. La diferencia es que yo estoy peleando. Diego cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a hablar. Lo que dijo en la siguiente hora cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la conspiración contra mí. Todo comenzó con los casinos, dijo Diego secándose los ojos. Patricia y yo habíamos estado jugando en línea. Al principio era divertido, cantidades pequeñas, pero se nos fue de las manos. ¿Cuánto?, preguntó Lalique. Sandoval. 200,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo. Cuando no pudimos pagar, los prestamistas nos dijeron que había una solución. ¿Qué tipo de solución? Nos conectaron con una mujer llamada Sofía Mendoza. Dijo que dirigía un negocio que ayudaba a familias a acceder a herencias antes de que fuera demasiado tarde. ¿Herencias antes de que fuera demasiado tarde?, repetí. ¿Qué significa eso? Diego no podía mirarme a los ojos. Herencias de parientes mayores que ya no podían manejar su dinero apropiadamente. Ancianos competentes que ustedes convertían en incompetentes, tradujo uno de los agentes federales. Sofía tenía todo el sistema perfeccionado. Doctores que harían evaluaciones falsas, abogados que presentarían los casos, jueces que aprobarían las peticiones, todo a cambio de un porcentaje de los activos obtenidos. ¿Qué porcentaje? 30% para la organización, 70% para la familia. Hice los cálculos rápidamente. Mi casa y mis ahorros valían aproximadamente 500,000 pesos. Diego y Patricia habrían recibido 350,000 pesos. Más que suficiente para pagar sus deudas de juego. ¿Y yo habría terminado dónde exactamente? En la residencia San Miguel, murmuró Diego. Conocía ese lugar, una institución de cuidado de ancianos notoria por sus condiciones terribles y sus altas tasas de mortalidad. El tipo de lugar donde los residentes duraban meses, no años. Diego, dije con voz fría, me ibas a matar. No, solo te iban a cuidar ¿Hasta que muriera de negligencia? No respondió. No había respuesta que pudiera dar. Lalique. Sandoval se inclinó hacia adelante. Diego, necesitamos nombres. Nombres de todas las personas involucradas en esta operación. Durante la siguiente hora, Diego proporcionó una lista que me horrorizó. Sofía Mendoza, la coordinadora principal. Doctor Marcos Delgado, el doctor falso que ya estaba arrestado. Lic. Roberto Vega, un abogado corrupto. Juez Fernando Castillo, que había estado aprobando peticiones de tutela fraudulentas, pero el nombre que me dejó helada fue el último. ¿Y quién más?, presionó Lalique. Sandoval. Directora Marina Salinas. ¿Directora de qué? De la residencia San Miguel. Ella recibe a los ancianos después de que se completan las tutelas, y se asegura de que no vivan lo suficiente para causar problemas. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Estás diciendo que la directora de un hogar de ancianos está matando sistemáticamente a los residentes? Negligencia médica, medicación incorrecta, accidentes. Nada que parezca intencional. Pero Sofía me dijo que el promedio de vida en San Miguel después de una tutela involuntaria es de 6 meses. 6 meses. Me habrían robado mi casa y mis ahorros, y luego me habrían matado en 6 meses. ¿Cuántas víctimas?, preguntó uno de los agentes. En los 2 años que Sofía ha estado operando, tal vez 50 familias, 50 ancianos robados y probablemente asesinados. Una operación criminal masiva disfrazada como protección de adultos mayores. Diego, dije, y por primera vez mi voz se quebró. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mamá, yo... Se detuvo, luchando por encontrar palabras. Patricia dijo que tú ya habías vivido tu vida, que habías tenido tu matrimonio, tu casa, tus años buenos. Dijo que era nuestro turno. ¿Y tú estuviste de acuerdo?
Yo tenía miedo. Las personas a las que les debíamos dinero dijeron que si no pagábamos nos iban a matar. Patricia dijo que era la única manera. ¿Así que decidiste matarme a mí en su lugar? No decidí matarte, gritó Diego, golpeando la mesa. Solo quería el dinero. Sofía dijo que te cuidarían bien, que estarías cómoda, en una institución donde los residentes mueren en 6 meses. Yo no sabía eso entonces, pero ¿lo sabes ahora? Sí. ¿Y por eso estás aquí? ¿Porque finalmente entendiste que estabas participando en asesinato? Diego se derrumbó en su silla. Estoy aquí porque Sofía descubrió que habías expuesto la operación, y ahora ella quiere matarnos a todos. ¿A todos? A ti, por destruir el negocio. A mí y a Patricia, por ser evidencia viviente de cómo funciona el sistema, y a cualquiera más que pueda testificar contra ella. Lallicomiteau, Sandoval y los agentes intercambiaron miradas significativas. ¿Has tenido contacto directo con Sofía Mendoza desde tu arresto? Ella me llamó hace 3 días. Dijo que tenía una opción simple: desaparecer para siempre, o ser eliminado. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero mamá, Diego me miró directamente por primera vez. Ella va a venir por ti, especialmente después de que salga esta segunda historia en el periódico. ¿Cuándo? No lo sé, pero pronto. Cuando la reunión terminó, tenía más información de la que había querido. También tenía la confirmación de que mi vida estaba en peligro inmediato. Pero también tenía algo más: la satisfacción de saber que Diego finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Y por primera vez, desde todo esto comenzó, vi algo en sus ojos que podría haber sido remordimiento genuino. No era suficiente para perdonarlo, pero era un comienzo. Esa noche, con agentes federales vigilando mi casa, me senté en mi sala y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a esconderme de Sofía Mendoza. Iba a terminar lo que había empezado. La llamada llegó el martes por la noche. ¿Carmen Esperanza? ¿Quién habla? Alguien que quiere hacer las paces. No reconocí la voz, pero algo en su tono me puso alerta inmediatamente. ¿Qué tipo de paces? El tipo que mantiene a las personas vivas. Mi nombre es Sofía Mendoza. Se me helaron las venas. La coordinadora de toda la operación criminal estaba en mi línea telefónica. ¿Qué quiere? Hablar. En persona, mañana por la noche. ¿Sobre qué? Sobre cómo podemos resolver este malentendido sin más. Complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? El tipo que involucra funerales, señora Esperanza. La amenaza era tan directa que casi me hizo reír. Esta mujer realmente pensaba que podía intimidarme después de todo por lo que había pasado. ¿Y si no quiero hablar con usted? Entonces se va a encontrar con algunos accidentes muy desafortunados. Y no solo usted. Su hermana Elena tiene una casa muy bonita. Sería terrible si algo le pasara. Mi sangre se convirtió en hielo. Amenazar a Elena cruzó una línea que no sabía que existía. ¿Dónde? Pregunté con voz fría. ¿Conoce el restaurante Luna Nueva en la colonia Roma? Sí, mañana a las 9 de la noche. Mesa para 2, venga sola. Y si no vengo sola, entonces su hermana va a tener un accidente muy desafortunado el jueves por la mañana. Colgó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a la LIC. Sandoval. Su reacción fue predecible. De ninguna manera va a ir a esa reunión. Sí, voy a ir. Carmen. Esta mujer dirige una operación criminal que ha matado a docenas de personas. No está jugando. Yo tampoco estoy jugando. Puede matarla. Ya está tratando de matarme. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de confrontarla cara a cara. Carmen. Esto es exactamente lo que ella quiere. Atraerla a un lugar donde pueda eliminarla sin testigos. No sin testigos, dije calmadamente. Con ustedes. Pasé las siguientes 24 horas planeando la operación más arriesgada de mi vida. Los agentes federales instalaron un micrófono microscópico en mi ropa. Posicionaron agentes encubiertos en el restaurante. Establecieron equipos de vigilancia en un radio de 3 manzanas, pero también hice mis propios preparativos. Llamé a Gabriela Vázquez. Quiero que estés lista para publicar una historia mañana por la noche, le dije. ¿Qué tipo de historia? La historia completa de Sofía Mendoza y su operación. Nombres, fechas, métodos, víctimas, todo. ¿De dónde vas a sacar esa información? De Sofía Mendoza misma. Mañana por la noche. Carmen, ¿qué estás planeando? Estoy planeando terminar esto de una vez por todas.
El miércoles por la noche llegué al restaurante Luna Nueva a las 9 en punto. Era un lugar elegante en una parte exclusiva de la ciudad, el tipo de lugar donde las personas importantes hacen negocios discretos. Sofía Mendoza ya estaba ahí. Era una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, con el tipo de presencia que comandaba respeto. También tenía los ojos más fríos que había visto en mi vida. «Señora Esperanza», dijo levantándose cuando me acerqué a la mesa. «Qué placer conocer finalmente a la mujer que ha causado tantas molestias. El placer es mío», mentí, sentándome frente a ella. «Ordené vino», dijo, señalando una botella cara en la mesa. «Esperanza que no le moleste. No bebo con personas que tratan de asesinarme», sonrió. «Directa. Me gusta eso. Hagamos esto simple, señora Esperanza. Usted ha creado un problema para mi negocio. Un problema caro. Su negocio es robar y matar ancianos. Mi negocio es proporcionarle a las familias acceso a recursos que están siendo desperdiciados por personas que ya no pueden utilizarlos apropiadamente. ¿Esa es su justificación para el asesinato? ¿Asesinato?», se rió. «Señora Esperanza, las personas mayores mueren. Es lo que hacen. Yo simplemente me aseguro de que sus recursos no se desperdicien antes de que eso suceda naturalmente». ¿Naturalmente? ¿Drogar a alguien hasta la muerte es natural? Es más humanitario que permitir que sufran en confusión durante años. La frialdad en su voz me horrorizó. Esta mujer realmente creía que estaba haciendo un favor a sus víctimas. ¿Cuántas personas ha matado? ¿Cuántas familias he ayudado a acceder a herencias que de otra manera habrían sido desperdiciadas en años de cuidado médico innecesario? Cientos. ¿Y eso no la molesta? Me molesta ayudar a familias jóvenes a comenzar sus vidas en lugar de desperdiciar dinero manteniendo vivos a personas que ya han vivido sus mejores años. No, señora Esperanza, me da propósito. Durante los siguientes 40 minutos, Sofía Mendoza me explicó su operación con el orgullo de un empresario exitoso. Los médicos corruptos, los jueces comprados, las instituciones de cuidado que funcionaban como centros de asesinato. Todo presentado como un servicio humanitario para familias con parientes ancianos problemáticos. Su hijo, dijo en un momento, era un cliente ideal, desesperado por dinero, dispuesto a hacer cualquier cosa, y con una madre que tenía activos significativos, pero ninguna protección legal real. ¿Y si Diego hubiera cambiado de opinión? Los clientes no cambian de opinión, señora Esperanza. Una vez que firman el contrato, se comprometen hasta el final. ¿Qué tipo de contrato? El tipo que los hace cómplices. Una vez que un cliente participa en obtener la tutela fraudulenta, se convierte en evidencia viviente de la operación. Su silencio está garantizado por su propia culpabilidad. Era el sistema perfecto. Las familias no podían denunciar a Sofía sin incriminarse a sí mismas. Las víctimas estaban drogadas, declaradas incompetentes y luego eliminadas. Los funcionarios públicos estaban comprados. Y cualquiera que tratara de exponer el sistema terminaba muerto en un accidente. «Señora Esperanza», dijo Sofía finalmente, «usted ha sido una anomalía desafortunada. Normalmente nuestros clientes son más exitosos en sus esfuerzos iniciales. ¿Qué está proponiendo exactamente? Está proponiendo que usted desaparezca, permanentemente. A cambio, su hermana Elena vivirá una vida larga y saludable. ¿Y si rechazo su oferta? Entonces, ambas van a tener accidentes muy trágicos en los próximos días. ¿Y mis declaraciones a los federales? Una mujer anciana confundida que inventó historias fantásticas sobre su propia familia. Especialmente después de que se descubra que sufría de demencia avanzada. Sería difícil probar demencia avanzada después de que esté muerta. No después de que esté muerta, señora Esperanza. Después de que esté institucionalizada. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? Sofía sonrió, y por primera vez esa noche, la máscara de sofisticación se resbaló para revelar algo genuinamente malévolo. Quiere decir que usted no va a salir de este restaurante como una mujer libre. En ese momento, vi a dos hombres grandes levantarse de mesas separadas y comenzar a caminar hacia nosotros. También en ese momento, recordé las palabras de Lalique. Sandoval. En el momento en que se sienta en peligro inmediato, diga la palabra clave. Sofía, dije claramente, creo que necesita un nuevo abogado.
Las puertas del restaurante explotaron hacia adentro. Lo que siguió fueron los 5 minutos más caóticos de mi vida. Agentes federales irrumpieron desde 3 direcciones diferentes. Los 2 hombres que se acercaban a nuestra mesa fueron tacleados antes de que pudieran alcanzarnos. Sofía Mendoza se levantó de su silla tan rápido que volcó la botella de vino, pero fue esposada antes de dar 2 pasos. «¡Esto es una trampa!», gritó mientras los agentes la sujetaban. «Ustedes no tienen idea con quién están metiéndose». «Sofía Mendoza», anunció la LIC. «Sandoval mientras entraba al restaurante. Está arrestada por múltiples cargos de fraude, conspiración, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos y asesinato en primer grado». «¡Asesinato!», Sofía luchaba contra las esposas. «Yo nunca maté a nadie». 43 víctimas de la residencia San Miguel, respondió la LIC. Sandoval calmadamente. Todas ancianos que murieron en circunstancias sospechosas después de que usted organizara tutelas fraudulentas. El restaurante se había convertido en una escena del crimen activa. Los otros clientes fueron evacuados, los empleados fueron interrogados. Equipos forenses comenzaron a documentar evidencia. Y yo me senté en esa mesa, con mi micrófono aún transmitiendo, realizando que acababa de ayudar a derribar una de las operaciones criminales más sofisticadas que había visto México. «Carmen», la LIC. Sandoval se sentó a mi lado. «¿Está bien?». «Estoy perfecta», dije, y por primera vez en meses, realmente lo estaba. La grabación que obtuvimos esta noche va a ser evidencia clave en el proceso contra toda la red. Sofía Mendoza acabó de confesar a docenas de asesinatos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora procesamos a todos los involucrados, los doctores corruptos, los abogados fraudulentos, los jueces comprados. La directora de la residencia San Miguel va a ser el caso de corrupción más grande en la historia moderna de México. 3 semanas después, estaba sentada en mi sala leyendo el periódico de la mañana. El titular decía: «Red criminal de fraude de ancianos. Desmantelada, 23 funcionarios públicos arrestados». El artículo detallaba los arrestos masivos que habían resultado de la investigación. Sofía Mendoza había sido formalmente acusada de 43 cargos de asesinato. El juez Fernando Castillo había sido arrestado en su propia corte. La directora Marina Salinas de la residencia San Miguel había sido encontrada muerta en su celda, aparentemente por suicidio. Y Diego había aceptado un acuerdo con los fiscales. 5 años de prisión a cambio de testificar contra todos los otros involucrados. No había ido a su sentencia, no porque no pudiera perdonarlo, aunque no podía, sino porque había cosas más importantes que hacer. La Fundación Carmen Esperanza para la Protección de Ancianos ahora operaba desde una oficina pequeña pero eficiente en el centro de la ciudad. Con el dinero del gobierno federal, como recompensa por mi testimonio y las donaciones que habían llegado después de la cobertura mediática, habíamos ayudado a más de 200 familias a identificar y prevenir esquemas de fraude similares. Elena había venido a visitarme esa mañana. «Carmen», había dicho mientras tomábamos café en mi cocina, «¿alguna vez te arrepientes de haber peleado tan duro? ¿Arrepentirme de salvar la vida de docenas de ancianos? ¿De exponer una red criminal que había estado operando durante años? ¿De demostrar que una mujer de 58 años puede ser más inteligente y más valiente que criminales profesionales? Cuando lo pones así, Elena, durante toda mi vida adulta, mi identidad estuvo definida por otras personas. Era la esposa de Ramón, la madre de Diego, la anciana indefensa que necesitaba protección. Esta experiencia me enseñó quién soy realmente. ¿Y quién eres realmente? Soy Carmen Esperanza, y resulta que soy mucho más fuerte de lo que nadie imaginó, incluyéndome a mí. Esa tarde, don Ernesto vino a visitarme como había estado haciendo todas las semanas desde el final del caso. «Doña Carmen», dijo mientras se sentaba en mi sala, «el barrio entero está orgulloso de usted». «¿Por qué?». «Porque nos demostró que nunca somos demasiado viejos para pelear por la justicia. Mi nieta dice que cuando crezca, quiere ser valiente como la señora Carmen». «Don Ernesto, yo no me sentía valiente. Me sentía aterrorizada la mayor parte del tiempo. Doña Carmen, el valor no es la ausencia de miedo. El valor es decidir que hay algo más importante que el miedo». Mientras el sol se ponía esa noche, me senté en mi patio trasero con una taza de té real, no drogado,
y reflexioné sobre los últimos 6 meses. Había perdido a mi hijo. Diego probablemente nunca sería parte de mi vida otra vez, y eso dolía de maneras que no había esperado. Pero había ganado algo más valioso. Había encontrado mi propia fuerza. Había descubierto que era capaz de enfrentar la traición más devastadora y no solo sobrevivir, sino prosperar. Había aprendido que la edad era solo un número cuando se trataba de pelear por la justicia, y había demostrado que una abuela de 58 años, con determinación, podía derribar una red criminal que había intimidado a funcionarios públicos y asesinado a decenas de personas. Mi teléfono sonó. Era Gabriela Vázquez. Carmen, tengo noticias emocionantes. Dime, tu historia está siendo adaptada para un documental, y hay una editorial interesada en publicar tu libro. ¿Mi libro? La historia completa. De víctima a luchadora por la justicia. De anciana indefensa a fundadora de una organización que ha salvado cientos de vidas. ¿Y a quién le interesaría leer eso? Carmen, ¿estás bromeando? Eres un símbolo nacional. Las mujeres de tu edad te ven como una inspiración. Las familias con ancianos te ven como una protectora. Los criminales te ven como una amenaza. ¿Y yo cómo me veo? ¿Tú cómo te ves? Miré alrededor de mi patio. Las mismas plantas que había estado regando durante 20 años. La misma casa que Ramón y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. El mismo lugar donde había descubierto que mi propia familia estaba tratando de robarme todo. Pero todo se veía diferente ahora, porque yo era diferente. Me veo como Carmen Esperanza, dije finalmente. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente necesitas ser. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi patio, pensando en todas las víctimas que no habían tenido mi suerte. Los ancianos que habían confiado en sus familias y habían pagado con sus vidas. Las personas que habían muerto solas y confundidas, sin entender por qué las personas que amaban les habían hecho daño. Pero también pensé en las víctimas futuras que ahora estarían seguras, en las familias que habían aprendido a reconocer las señales de advertencia, en los criminales que ahora sabían que no todos los ancianos son blancos fáciles. Cuando las estrellas aparecieron esa noche, hice una promesa silenciosa a Ramón, al hombre que me había enseñado que el amor verdadero significa proteger a las personas que amas, no explotarlas. Ramón, susurré al cielo nocturno, nuestro hijo eligió traicionar todo lo que nos enseñaste, pero yo elegí honrar tu memoria peleando por la justicia. Espero que estés orgulloso. Y en el silencio de la noche, con las estrellas brillando arriba y mi casa segura alrededor de mí, sentí una paz que no había conocido en años. Carmen Esperanza había encontrado su propósito, y ese propósito era asegurar que ningún anciano volviera a pasar por lo que ella había pasado. La guerra había terminado, y ella había ganado.